del mundo de los artistas, del mundo de la moda. Denle ahí al live, compártanlo, que sería genial. A ver, Buenas, buenas. por aquí está Pascu. Sí, mi Melus. Ah, Melo. Madre cuadro, hermano. Sí creo. Sé que decía que no. Yo siempre confío en Alejo, weón. Bueno, y usted ya puso a grabar acá. Alejo es mi pastor, nada me faltará. No se mueva mucho que las sillas chillan. Pero chillan bacano. Bueno, estamos ready, ¿cierto? Hagámosle. Hey amigos, que bueno, ya hay 6 personas oscilando entre 6 y 8. Compártanle esto, el link, a más gente, inviten, que nota que haya gente, pueden preguntar, trato de irlo respondiendo por ahí. Emanuel, Alejandro, yo te vi en la universidad, que en una charla, o en dónde, saludo Emma. Si tienen preguntas, hola para Andrea, hola para Mariana. Vamos a arrancar. Momento aquí, saco unas preguntas. No es que yo tengo unas preguntas sinceras. Sinceras, incómodas. Esas que incomodan un poco. Pero bueno, para darle inicio a este espacio con Fede López, que ahorita seguramente nos contará más de él, si quiere. Quería empezar con una pregunta que creo que trae muchas veces la sinceridad sobre la mesa, y es: ¿vos recordás cómo nos conocimos vos y yo? ¿Y cuál fue el primer trabajo que hicimos juntos? Yo creo que nos conocimos en el 2010 o 2009. Sí. Empezando la universidad, estudiamos la misma carrera, pero nunca coincidimos en el mismo semestre, ya que Alejo es un poquito mayor. Vamos a revelar aquí edades. Se puede hacer, parce. No, yo sí, en el 2010, y el primer trabajo que hicimos fue casi que finalizando la U, por ahí en octavo semestre, noveno, pero no fue un trabajo de la U, sino que fue un camello ya pues de nuestra vida laboral. Y fue un trabajo que era grabar como unas cuñas en tu estudio. Pero, No. sí, pero no era de la U, sino profesional, Sí, ¿cierto? sí. Yo creo que era para Matelsa. Era para Matelsa unos audios, ¿no? Le voy a decir cuál fue el primero. La música para el video explicando cómo se usaba el sitio web de Matelsa. Exacto. La producción de la música. La producción de la música. Sí, ¿sabes? Y eso fue en el 2013. Hijo. O sea, del 2009 que nos conocimos al 2013 fue el primer camello. Y ahí arrancó como una relación, aparte de amistad, como una relación laboral muy chimba. Pues como que coincidimos en el mundo laboral a partir de ese momento. Trabajamos para ese en Matelsa, hicimos de ahí más trabajos de grabación de audio y de producción para Matelsa. Y ya luego, con el pasar de los años, Alejo llegó a Matelsa. Me lo traje a Matelsa cuando yo trabajaba allá. Trabajamos un tiempo en Matelsa. Ya sabía que Alejo venía de la industria de la música. Siempre me pareció muy calidoso, talentoso. Me parece que tiene una forma de ver la publicidad y entender las marcas y cómo debe comunicarse una marca según su industria. Entonces como que siempre lo tuve en el radar. Hicimos equipo en Matelsa muy chimba. Trabajamos un tiempo en Matelsa. Luego Alejo se fue otra vez para la industria de la música. Y nos volvimos a encontrar en la industria de la música, haciendo unos trabajos para Piso 21 y para otros artistas. Hace poco hicimos campaña para Marc Anthony, hicimos una para Piso 21 con Basilos y también para Juan Duque. Entonces en este momento Nos ha rendido. Brutal. Y también Alejo me ha invitado a dar clase. Alejo es profe, me ha invitado a dar clase un par de veces en la Medellín. También hice una masterclass para el Salazar, también sí, recomendado por Alejo. También en la UPB dimos una clase juntos. Y bueno, ¿era clase de qué? No me acuerdo. ¿No? Has enseñado tanto que... No, ¿Pero cuál? ¿Pero cuál? ¿La Medellín o la creatividad subconsciente. Ah, sí, que ha sido creatividad mucho también de tu... Que de hecho es la masterclass que tengo en Confama Pro, y es cómo a partir de los hábitos potencias tu creatividad. Y no solamente la creatividad, yo siento que es un asunto de agilidad mental.
de inteligencia, que de eso se trata la creatividad, Sí. finalmente, como de tener una respuesta rápida y diferente para los problemas y los retos que nos pone la industria. Que aparte de eso, más que, yo creo que un poco el problema en sociedad es que se ha visto la creatividad como algo de unos pocos Ajá, exacto. y todos usamos creatividad y la necesitamos en el día a día, entonces eso te alimenta para lo que hagas, sea que Exacto. manejas Uber, sos doctor, sos profesor de educación física, sos escritora, lo que uno haga, desde los hábitos, potencia la creatividad que Sí, por eso me necesitamos refiero para yo cada como cosa. que no se potencia la creatividad, sino la inteligencia y las rutas mentales que tenemos en el cerebro. Todo lo que hacemos con nuestros hábitos y nuestro día a día, lo que está alimentando el subconsciente del cerebro. Y ese subconsciente, como lo dijimos en alguna vez, es como una góndola de un supermercado donde están todas tus ideas ahí guardadas, pero que no sabes que están, y que cuando necesites cierto brief o cierto reto, tu idea va a estar ahí. Pero ¿qué estás haciendo todos los días para que esas ideas sean de calidad, lo que tenés ahí en el subconsciente? De eso se trata la masterclass. Brutal. Para que vayan y la pillen ahí en Confama Pro. Busquen que vale mucho la pena. Antes de pasar a la siguiente pregunta que teníamos por acá preparada, quería comentar también como, partiendo de lo que vos dijiste, como una apreciación o percepción también que yo tenía tuya como de esas primeras veces en la universidad, como que nos referenciábamos porque estábamos en la facultad en la misma carrera, pero nunca conversamos en forma y luego... Alejo era muy diferente. Marica era un bohemio gitano. En este momento del capítulo deberías poner una foto de la universidad para que vea cómo era este marica. Yo lo voy a escribir, yo tenía el pelo hasta acá, cogido en un moño de candongas más grandes que esas. Gigantes. Y le decíamos el gitano. Ya después pasó a ser el gitanillo groserón. Me puse un poco más grosero. Pero sí, uno cambia mucho. Uno al final de la vida fue mucha gente. Exacto. ¿Cómo pilla ahí ese análisis? Pero espera, Muchas no se personas, desvíe. muchas vidas, muchos maestros. Muchas vidas, muchos maestros. Una vida, muchas vidas. Bueno, que también esa percepción que yo tenía, yo empecé a trabajar pues con Matelsa desde el lado de ese audio, porque yo tenía un estudio ahí casero, pero también fue como que Matelsa durante muchos años ha sido ese referente que incluso para las agencias grandes era, Matelsa es la marca que ha sabido vivir el mundo digital, ¿cierto? Que creo que la mayoría de marcas todavía hoy no lo han entendido. Matelsa siempre fue como referente. Entonces para mí también era como que, qué chimba entender, llegar un momento a estar allá, sabiendo que Fede estaba. Entonces para mí siempre fuiste también como esa persona como que entendió un lenguaje que nadie más estaba sabiendo manejar y hablar, ¿cierto? Como que ahí había mucho conocimiento. Cuando se dio la oportunidad de trabajar allá y fue un proceso largo, creo que fue uno de los... Yo trabajé alrededor de un año en Matelsa con vos. Te tenía como ese referente que obviamente siempre, y uno de los hallazgos es que Matelsa es lo que es por el trabajo en equipo, pero vos liderando gran parte de ese equipo habías logrado lo que habías logrado. Entonces como que fue un honor muy bacano y mucho aprendizaje durante ese tiempo. Entonces, no sé si te lo había dicho alguna vez tan explícitamente, pero ahí te lo dejo. Muchas gracias, compañero, padrino. No, para mí fue una experiencia hermosa trabajar allá. Yo trabajé 8 años en Matelsa, del 2013 al 2021, y en el 2013 todavía no se entendía el mundo digital tan fuerte. En ese momento como que Matelsa fue un pionero muy grande. Fuimos pioneros con un marketing de contenidos impactante, diferente, relevante, cuando las demás marcas de moda y de todas las industrias estaban todavía pensando en por fuera lo digital, como que nunca el foco fue lo digital, sino que todavía se seguía viendo la publicidad exterior, la publicidad convencional, la prensa, vallas, TV, radio. Lo digital no cobraba fuerza tanto, y nosotros en Matelsa lo que hicimos fue como metámonos ya en el digital, olvidémonos de lo tradicional porque ya lo digital viene duro, y nos metimos en lo digital desde el principio. Yo creo que eso fue lo que también disparó mucho a Matelsa, fue encontrar esa personalidad y sacarle mucho provecho a la visión y propósito que tiene Matelsa a través de un marketing de contenidos. Y empezamos a armar un equipo, parce, re profesional, y dentro de ese equipo entró Alejo a los años, pero ese equipo fue una chimba porque se armó con amigos de la universidad. Sí. Como que yo llegué a liderar ese proyecto, y armé un equipo que eran mis amigos de la universidad. Entonces fue muy chimba trabajar allá, era ir a trabajar todos los días con amigos. Brutal.
Ahí, esta pregunta espero que no te genere una crisis existencial. ¿Qué has hecho todos estos años? Aquí ya hemos contado bastante de lo que Ajá. va, pero creo que la parte laboral es una parte de la vida y aparte, Ajá. ¿qué ha pasado con vos? ¿Qué crees que ha sido esa evolución Yo soy también? de relaciones largas, no como vos, que picabas en todas partes. Entonces trabajé 8 años en Matelsa, ese fue mi único, digamos, mi único enfoque durante 8 años, trabajando en moda, entendiendo la moda, entendiendo cómo se hace la moda, entendiendo cuál es el impacto de la industria dentro del mundo en que vivimos y haciendo algo para equilibrar esa industria, equilibrar, digamos, un poco lo que hace una industria de esas. Eh, Luego de Matelsa trabajar en moda tanto tiempo, me fui para la industria de la música, que de hecho fue una conversación que tuvimos una vez, que Aleo me preguntó como, marica, si no estuvieras en Matelsa, ¿qué estarías Sí, haciendo? verdad, eso fue todo manifestador, Sí, ¿no? y eso fue como en el 2020 o Eso fue ya, 2019 no, o 2021. yo creo que eso fue ya 2021 porque yo ya estaba trabajando con vos en Matelsa. Yo entré en 2020, como en septiembre. Y yo creo que ya 2021 porque yo terminé en 2021 más o menos en agosto, en julio. Y si yo ni siquiera sé por qué, como que o sea, alguna vez... Ah, ya me acuerdo de la pregunta. Como que si alguna vez te habías visto en otra industria fuera O de en otro Matelsa. trabajo, Ajá. porque la verdad yo no me veía por fuera de Matelsa. A mí la empresa y el proyecto y lo que hacíamos y la cultura organizacional me parecían una chimba, me parecen una chimba, y para mí salir de ahí era como algo impensado, porque yo veía cómo se manejaba la industria y cómo estaba el mundo publicitario y las agencias y todo, y yo decía, marica, no, yo en Matelsa me quedo y para mí es largo plazo. Pero dije una cosa, si yo me voy de aquí sería nada más a trabajar con música, porque eso es lo que me mueve también. Es como que la moda y la música son dos industrias que se consumen muy genuinamente y de manera como a necesidad, como que ya pasa de ser entretenimiento a una necesidad estar vestido, obviamente, y estar conectado a la música y a las emociones que genera la música. Entonces dije como no, si yo me voy de aquí es a la música. Y ese año me llega una oferta de trabajo en la industria de la música. Entonces decido renunciar a Matelsa en el 2021 para irme al mundo de la música y de alguna otra manera globalizar mi trabajo y mi creatividad y mis ideas pues como a gran escala, porque me fui a trabajar con un artista grande y eso era como tener mis ideas regadas en todo el mundo. Y aparte era la firma con México, Miami y Colombia, entonces tenía como 3 mercados diferentes que lideran la industria musical en América. Entonces para mí fue una propuesta súper, parece como llamativa y me costó mucho. Sí. Me demoré más de una semana en tomar la decisión, escribí pros y contras como de moverme. A la final decidí irme y fue uno de los despechos grandes de mi vida laboral, fue haber dejado Matelsa, pero también fue una gran decisión porque eso me abrió mucho el mundo laboral. Digamos que en Matelsa llevaba 8 años trabajando solo bajo ese enfoque y propósito y objetivo. Cuando me abro al mundo musical, se me abre también la puerta y se me abren casi que las puertas del cielo del mercado laboral. Y no solamente empecé a trabajar con música, sino que otras marcas también empezaron a ver como un gran referente en Matelsa, y eso, Sí. parce, fue una hoja de vida grandísima, y empecé a trabajar un montón, no solamente con la música, sino con más marcas de streetwear, de moda, haciendo branding. Me volví un especialista en branding con mi dupla, que es el Berry, y hemos hecho unos branding hermosos y nos dedicamos a eso desde hace un tiempo. Hacemos branding para marcas de moda y sigo trabajando en música. Entonces me fui a trabajar con Piso 21, duré con Piso 21 2 años solo con Piso 21. Luego entra Juan Duque también al equipo, a trabajar para Juan Duque. Luego entra un artista de Portugal. Luego entramos a trabajar con Marc Anthony. Y como Piso 21 es un artista tan global, con colaboraciones tan internacionales de todas partes, hace una chimba porque he conocido miles de artistas, el que quiera, y eso también me ha abierto puertas con otros artistas. Entonces por eso llegó Marc Anthony a nosotros, por haber hecho una buena campaña con Piso 21, en un lanzamiento de Piso con Marc, y también con Bacilos. Ya vino una canción de Piso con Bacilos y Bacilos también interesado en trabajar con nosotros. Entonces yo creo que un consejo que nadie me ha pedido, pero en el mundo laboral usted hace un trabajo bien, haga un proyecto muy bien, y eso es su carta de presentación, su portafolio, su todo, porque vale mucho más la recomendación de una persona
que tener un portafolio digital. Obviamente el portafolio es importante, pero la recomendación tiene mucho peso y hoy es el día, después de 13 años trabajando en el mundo laboral, de haberme graduado, y es el momento donde yo no tengo portafolio. Mi portafolio son los reviews de los clientes con los que he trabajado. Y mira que estamos de hecho como en una era social de la recomendación. O sea, Ajá. lo primero que va alguien a ver, por ejemplo en Sincero, que ahorita les hablamos de Sincero, es si quiere ir a conocer en Google, Ajá. reviews, O en TikTok. o en TikTok, Ajá. qué dice la gente de... O alguien que ya fue, pregunta, hey, ¿qué tal esto allá? ¿Cómo te fue? Todo funciona Recoméndame algo, ni siquiera preguntar específicamente por eso o por una persona o un lugar o un negocio, es como, hey, necesito hacer esto, ¿a quién me recomendás? ¡Pum! Y que si usted es la primera persona que se le viene a la cabeza a esa persona, usted hizo bien su trabajo. Total. Porque es como, marica, se lo tengo. Y así fue cuando yo conseguí mi trabajo en Matelsa, fue una recomendación de un amigo, de Juanma, que lo llamaron a él, Juanma estaba ocupado en ese momento y yo tengo un amigo que es mi dupla de la universidad que les puede servir. ¡Pum! Y llegué allá a Matelsa por una recomendación, no busqué el trabajo, me recomendaron y 8 años duré allá. Y estando en Matelsa también el equipo de Piso 21 necesitaba un perfil que se acomodaba mucho al mío y un amigo fotógrafo con el que trabajé en Matelsa, Falco, también me recomendó, me dijo, parce, se lo tengo, Fede, pa. Y también llegué allá por recomendación. Y así han sido los clientes con los que hemos trabajado, siempre han sido recomendación, todo ha sido recomendación. Entonces, volviendo al tema de que he hecho todos estos años, entonces música por 8 años, en música llevo ya 5 años y es Sincero. Sincero es como mi marca personal, mi sello, que es un mecateadero saludable, es como una comunidad dedicada al bienestar físico y mental de las personas a través de la comida y el ejercicio. Y creamos una comunidad y una marca que le ofrezca a la gente un espacio de evolución física Sí. y mental, porque para mí lo que les decía ahorita es, para mí el tema de la mente y la inteligencia tiene que ver mucho con lo que comemos. Evolución y mantenimiento, Ajá. que es importante el mantenimiento. Total. Llegar a un punto bien, pero mantenerse con esa disciplina. Entonces aquí en Sincero lo que hacemos es vender cosas a base de proteína vegana, como batidos, como bowls, como waffles, sodas, iced tea, mecaticos, pero todo sin azúcar, café, todo sin azúcar, vegetariano, batidos veganos, sin maltrato animal, o sea, muy consciente del mundo que necesitamos hoy. Para mí esto es un negocio que el mundo necesita. Y no solo todos los negocios que estén preocupados por generar un impacto positivo ambiental y un impacto positivo en las personas a través de la salud son los negocios que necesita el mundo hoy. Que hayan más locales así, más lugares donde uno puede ir a comer y salir satisfecho sin sentirse como ni pesado, ni indigestado, ni nada, y que te haga bien y que sepa rico. Porque también está la mentalidad como que no es que lo saludable es maluco o es ensalada, no, hay como divertirse comiendo sano, con mucha proteína, con muchos nutrientes, sin nada de venenos y te le haces bien al cuerpo. Yo creo que ahí hay una, y me voy a adelantar un poco a las preguntas, eso es una de las grandes mentiras. Ajá. De qué será de la vida, como que lo saludable es aburrido. Es de la industria, es como las mentiras de la industria farmacéutica, de la industria de la alimentación. Uy, nos va a hacer demandar aquí. De Beringer Ingelheim. Marica, la mejor manera de estar sano no es con pastillas, es con la alimentación. Sí. Hay un libro que se llama La enzima prodigiosa y el libro habla de una vida libre de enfermedades. Lo escribió un señor cuando salió el libro. El man tenía como 95 años, no sé si todavía vive o ya murió, y el man a sus 95 años no tomaba pastillas, no tomaba medicamentos, simplemente se alimentó toda su vida a base de plantas y conscientemente y vivió una vida plena. Hay una pregunta por acá, pero es de recapitular. Anduri dice, ¿qué hacías en Matelsa y con Piso 21? Acabé de entrar. Entonces vamos a devolvernos. ¿Cómo nos conocí? Entonces, rápidamente, ¿qué hacías con Matelsa y con Piso 21? Con ambos dirección creativa. En Matelsa fui director de marca por 8 años. Ahí lideramos toda la estrategia de marketing digital. Y en Piso lo mismo. En Piso dirección creativa, estrategias de lanzamiento de música. Lo que cambia es el producto y la industria. Finalmente uno está vendiendo algo.
En Matelsa vendía ropa, que no vendía ropa, yo vendía un estilo de vida y un propósito, y ese propósito llevaba a la gente a pensar en Matelsa como su opción para comprar ropa. Y en Piso 21 lo que hago es dirección creativa para lanzamientos musicales, ya sea de sencillos, de álbumes, o de giras, o de lo que sea, todo el aspecto publicitario de comunicación que tiene un artista. Total, yo creo que desde las marcas o corporativas o marcas persona, vende una filosofía de vida, porque eso es lo que conecta a uno incluso con los amigos, es una forma de ser, que es una filosofía frente a la vida, una forma de ser alegre, una filosofía optimista, una filosofía de superación. Eso es a la final lo que uno está reforzando, que ahorita también profundizamos en eso. Y eso es lo que decía ahorita, eso es la manera de tener tu marca en el top of mind de la gente. Y es, yo no te estoy vendiendo aquí un batido, yo te estoy vendiendo aquí un estilo de vida sano a través del deporte y a través de una comunidad. Y cuando yo le entrego eso a la gente me va a devolver eso con, hey, dame un batido, por favor. Yo no le estoy vendiendo el batido. Por ejemplo, hablando ahí de qué es lo que vendes, para vos, ¿qué es la sinceridad en la comunicación? La sinceridad en la comunicación es no vender humo. Es no vender humo con un montón de cosas como productos de la canasta familiar que dicen con pulpa de fruta, juguitos naturales. Es como, marica, eso es, de verdad, eso no es, eso es un veneno. Todo el tiempo estamos como en la canasta familiar tradicional, todo es constantemente veneno. De hecho, es muy, no sé, como es raro pensar que hay una línea en el supermercado que dice comida saludable. Entonces, ¿el resto qué es? ¿Qué es el resto si hay una línea de comida saludable? Ay, HP. Finalmente me lo están diciendo en la cara que lo otro no es saludable. Y esa es la sinceridad en la comunicación. Es yo de verdad que estoy diciendo versus lo que estoy ofreciendo. El ser humano sí se inventó un mundo que no sirve, weón. Ajá. Del consumo. Estamos en la vida del consumo. Así, ahorita, organizando pensamientos, pensaba algo. Ser sincero con uno mismo es aceptar que no todo lo que uno cree es real. Hay algo que vos estés desaprendiendo últimamente, porque creo que todos crecemos como con imaginarios. Puede ser en el amor, en la amistad, en el trabajo, en la vida laboral, en el mundo en general, y luego dice, venga, que es que esto no es así y me toca cambiar creencias, formas de ser y desaprender, ¿cierto? Como un estilo de vida a veces. ¿Hay algo que a vos te haya pasado de eso últimamente? Sí, no, todo el tiempo. Es algo muy chimba porque en Matelsa teníamos un concepto, y de más que lo tienen todavía, y era como contratar y rodearse de personas con el cerebro blandito. Sí. Y el cerebro blandito quiere decir desaprender un montón de tradición con la que venías creciendo y aprender nuevas cosas que te van a aportar finalmente. Entonces yo desde que entré a mi vida cambió. Alejo me conoció antes de Matelsa y después de Matelsa. Y hablo mucho de Matelsa es porque para mí fue un cambio de chip muy grande en mi vida y fue desaprender de alimentación, Sí. de hábitos, de cómo hacer las cosas por fuera del mundo laboral. O sea, yo llegué como un refuerzo creativo y yo veía que gente que no estudió nada creativo era más creativa que yo. Yo decía, ¿por qué? Porque esta persona que estudió negocios internacionales tiene mejores ideas que yo si yo estudié publicidad. Y me metí en el mundo de esas personas que admiro mucho, que son los dueños de Matelsa, y ahí desaprendí todo lo que he aprendido en mi vida. En cómo comer, cómo dormir, cómo entrenar, cómo estudiar. Eso fue lo primero que desaprendí en mi vida. Y a partir de eso cambié muchas cosas, desaprender y volver a aprender. También las maneras, como lo que le enseñaron en la universidad también, como yo salí como publicista en el 2013 en una industria que estaba justo en el borde del cambio. Sí. Entonces todo lo que aprendimos en la U a nivel de prensa, televisión, radio, ya no estaba aplicando. Ya no aplicaba para Matelsa, para otras marcas en ese momento sí. Sí. Pero para mí no aplicaba, entonces eso me tocó desaprender todo eso y aprender del mundo digital. Y bueno, ahora ¿qué viene en la industria? Aprenda el mundo digital, métase a cursos, aprenda cómo
qué va a dominar digamos, el mercado en comunicación en próximos años. Entonces desaprendí mucho a nivel de comida, pues de alimentación. Yo cambié mi alimentación completamente en el 2015. Ya llevo 11 años con una alimentación bastante sana, con ejercicio, tampoco que no era, pues era una persona muy sedentaria, con la lectura y con unos hábitos que me han permitido pues llegar hasta donde estoy hoy. Tampoco quiero decir que es una vida perfecta, Sí. es un equilibrio. También tengo mis momentos y mis lados oscuros, que de eso se trata las conversaciones sinceras. También uno reconocer cuáles son sus demonios y cómo tratar de mantenerlos controlados, porque los demonios nunca se van a ir. Uno es lo que es y uno sabe que sus momentos de oscuridad aparecen, pero también está en vos tomar las riendas y decir, listo, yo sé que este es mi momento de oscuridad y esto es cuando estoy descentrado. Y eso, digamos, es el equilibrio de la vida. O sea, yo no soy un profeta diciendo como que tenés que vivir así, tenés que tener esos hábitos, nada. Yo simplemente le digo a la gente lo que a mí me funcionó. A mí me funcionó ser así, tan. Pero yo no soy un profeta pues de la vida y tampoco tengo una vida perfecta. Tengo mis desequilibrios, tengo mi vuelta, tengo mi raye. Pero a través de hábitos logré ser un profesional que sobresale, creo yo, porque pues Sí, la sí, vida sí, me ha está llevado bien. a cosas exitosas gracias a mi trabajo. Brutal. Yo creo que, y con lo que decías ahorita, una de las mentiras que le mete uno como la sociedad a la carrera, creo yo también, y que la parte sincera es muy diferente, es en cuanto a que la creatividad es por inspiración. Y creo que lo mencionabas ahorita porque tiene que ver con hábitos, tiene que ver con métodos, que fue algo como de los grandes aprendizajes también que uno tiene cuando empieza a trabajar en equipos. Para mí, por ejemplo, vos puntualmente aportaste mucho en eso, en mi proceso, y es metodologías, ¿cierto? Uno a veces como que las tiene acá, pero llegar y venga, démosle una estructura a las cosas, porque el error más grande creo que le pasa a los artistas que se meten así de esa película de no, es que yo soy artista, entonces tengo que esperar la musa. Inconscientemente todo el mundo tiene una metodología y un proceso muy personal, no existe una fórmula universal. Creo que el método creativo es muy personal o de llevarlo a equipos, pero siempre hay métodos. La creatividad depende más de métodos que de inspiración, Que de chispazos. que de chispazos. Para mí eso fue algo también muy como de desaprender, porque en la universidad digamos que le enseñaban a uno cómo ser creativo, cómo pensar por fuera de la caja o un montón digamos, de teorías alrededor de la creatividad, pero nunca se me fue la paloma. Metodología. Ah, sí, metodología. No tengo método para eso. Ay, No, si le enseñan a uno cómo a ser creativo y a pensar muchas cosas de muchas maneras, pero no te enseñan cómo pensar inteligentemente. Y para mí la creatividad es un asunto de inteligencia y un asunto de asociaciones y un asunto como decía Daniel Calle, un profesor que tuvimos muy bueno, que decía, al que nada sabe, nada se le ocurre. Entonces, todo el tiempo tenés que estar metiéndole insumos a la cabeza y tener métodos. La creatividad no es de salir por ahí como decía Alejo, a esperar la musa o me voy a fumar un porro y voy a esperar que me lleguen las ideas. No, la creatividad es siéntese, ponga una estructura, ponga una metodología, haga un checklist, revise sus ideas, qué es lo que está pasando y eso se vuelve método. Y cuando uno acostumbra al cerebro a trabajar bajo un método, uno está obligando al cerebro a que en ese tiempo que está sentado en el escritorio, escribiendo, pensando, es donde tiene que salir la vuelta. Obviamente, puede que en cualquier momento del día se tenga una idea, o en el gimnasio, o en la ducha, o hasta soñar y levantarse con una idea que fue donde salió esto. Me desperté a las 6 de la mañana y yo le dije, tengo que decirle una idea que soñé. Y es algo similar a lo que estamos haciendo hoy. Y eso es todo el tiempo anotar. Como marica, todo lo que se le ocurra, escríbalo. Pero cuando usted está frente al computador o frente a un objetivo, ya ahí está tu metodología. Y fue algo que también aprendimos con este libro de Ideas que Pegan, que es el método Success. alto libro. Alto libro, que te dicen cómo ser creativo, cómo pensar creativamente a través de una metodología en 6 pasos. Y es, su idea cumple con esto, esto, esto. Sí, no. Y eso es metodología. La creatividad es inteligencia y método. Total. Ahí creo que hay algo también para uno tener presente, y es que la metodología es necesaria tanto para detonar ideas, estimular la creatividad, como para sacarlas adelante, con lo que decías ahorita. Listo, una parte es, a veces las ideas llegan haciendo ejercicio, haciendo lo que sea, pero necesitas un método para sentarte, a organizarla, entenderla,
que digamos, muchas veces para los estudiantes, yo les digo mucho, uno tiene una estructura, ¿cierto? Y eso ayuda a uno a entender la creatividad y darle orden para cómo va a ejecutar, que es, venga, define un insight, define un concepto, define una gran idea, y luego las ejecuciones. Pero puede que a vos se te ocurra algo que es muy el concepto. Pero si uno hace el ejercicio de, venga, listo, ya tengo el concepto, ¿qué insight hay detrás de esto? Y lo entiende, eso te ayuda para el resto del proceso. Entonces, a veces puede que el orden cambie, pero necesitas, desde donde partas, hacer el proceso y la metodología para ya tener la imagen clara, claro, a grandes rasgos. Es que la creatividad sin ese proceso no es nada, es un trucho. ¿Cuántos truchos vimos en la universidad? Que eran cosas que... Y no me hagas entrar en ese tema que es que me voy mal geniando acá. Ideas que no, pues que no, realmente no tenían un impacto y era como, o sea, algo efímero. Pero cuando tienes que llevar el concepto y la creatividad a la realidad, a la ejecución y a la planeación, es cuando ese método cobra mucho sentido. Y lo vimos hace poquito trabajando juntos otra vez y es listo. Tenemos un concepto claro, tenemos un concepto de comunicación de una campaña 360 para un artista. Desglóseme eso en plataformas, redes, acciones, influencer marketing, todo. Y hágalo por pasos, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Cuando ejecuto esto, cuando prendo pauta, cuando mando un mail, cuando subo una historia, cuando pongo el pre-save, todo. Todo eso es metodología, que si una persona es muy creativa, pero no tiene orden metodológico, realmente esa creatividad no se puede ejecutar, es simplemente una buena idea. Si una buena idea no se ejecuta bien, pues no pasa nada, se queda simplemente como una buena idea. Total. Hay algo y es, creo que sirve mucho cuando uno entiende para qué son las cosas. Uno, para qué le sirve tener claro de dónde partió y esa metodología que hizo ese proceso. Cuando está desplegando, por ejemplo, listo, cómo llevamos esto a plataformas, un montón de canales. Es como la guía, es como ¿cómo se llama la señora de Matrix? El oráculo. Y es esto que estoy haciendo, venga, esto que estoy haciendo sí tiene lógica y coherencia con lo que quiero lograr, me tengo que devolver al proceso donde partí para ver si está respondiendo a ese insight, a ese concepto, porque lo que más pasa es uno perderse luego haciendo chispazos en las ejecuciones. O sea, con un tema ya que tocamos el tema de los artistas actual con los proyectos pues, que compartimos y que vos haces también en tu trabajo del día a día. Para una marca personal, ¿cierto? Que esto aplica mucho para los artistas, creadores de contenido, todo. Crearse un personaje o ser real y que todo vaya fluyendo. Yo pienso que depende de tu rol o enfoque. Y funcionan ambas. Yo siento que hay muchos ejemplos de personajes que la rompen y hay muchos ejemplos de personas genuinas que la rompen. Sí. ¿Cierto? Digamos que en el mundo de la música donde estamos nosotros, para mí Fate es un gran personaje. El man se montó en una película y un personaje que no se baja de ahí. Yo tengo un análisis con Fate. Porque estoy de acuerdo con vos y es que yo lo interpreto como un balance, pero que siempre parte de algo real, ¿cierto? Que de hecho vos usabas mucho una palabra que me parece clave y es potenciar algo que ya existe. Y Fate, porque mi teoría es, Fate, ¿cuál es el nombre real de este man? Salomón. Salomón no es tan nea como es Fercho, el personaje, pero él sí tiene esa personalidad ahí. Si uno compara lo que es ahora Fate con lo que era cuando salió Qué Raro con Balvin, que era como el niño juiciosito ahí, tranqui, peinadito ahí con esa medio crística, eso no era él. Eso era un personaje que le trataron de crear. Yo creo que uno ve los videos y se siente todo como cohibido, incómodo. Creo que no es tampoco Fercho, pero está más cerca de Fercho que del antiguo Fate. Porque ya se montó en el personaje y cuando uno se monta en una película, en un papel tanto tiempo, pues se queda ahí. Pero es eso, es una potenciación. Es como que yo creo que él tiene una personalidad gusanita. No se le ve fake, pues, o sea, no se le ve falso, no se le ve incómodo. A él le queda bien, pero es un personaje. Ajá. Es un personaje montado. Es exagerado. Ajá. Y hay otros artistas que son muy genuinos, como por ejemplo Piso 21. Para Piso 21 no tiene un personaje montado, ellos son lo que son todo el tiempo. Pero digamos que en el mundo de los artistas funciona mucho montar un personaje, la gente se enamora de un imaginario. Digamos que en Matelsa también montamos un personaje imaginario, de la gente se enamora del personaje, que no existe. Pero para, digamos, una persona natural como nosotros, como un creador de contenido,
publicistas, no sé, influencers o deportistas. Marica, para mí es mucho mejor ser genuino. Sí. O sea, yo nunca decidí montar el personaje que soy hoy. O sea, yo no dije como, uy, quiero ser así, tal. No. La vida lo va llevando a uno por ese camino, por ese camino, por ese camino, con la gente que uno se rodea, donde uno trabaja, lo que haces con tu vida. Te montan en una personalidad genuina. Y para mí eso vale mucho más que montarse en un personaje para intentar agradar. Porque cuando te montas en un personaje es porque estás buscando encajar en algo social, o encajar en un trabajo, o encajar con una persona, y finalmente eso se puede caer. Pero cuando vos genuinamente construís una personalidad arrolladora, eso ya para mí tiene mucho peso, y la gente te empieza a buscar es por eso, no por un personaje, sino porque tenés una personalidad genuina que potencia las ideas de otras marcas, como lo que pasa con nosotros. Sí, y eso se siente cómodo. Ajá. Ahí tocas un tema que me pones en bandeja de plata la siguiente pregunta. A ver, yo siento que uno durante la vida uno tiene una búsqueda, ¿cierto? De quién soy yo, y uno por eso va cambiando mucho. Uno cuando niño es alguien. Pero seguí. Cuando uno es niño es alguien, cuando llega a la adolescencia se le abre el mundo porque hace más amigos, conoce música que lo empieza a moldear, ¿cierto? Entonces uno creo que lo moldea todo eso, desde la música, los amigos, la familia. Uno es como un montón de retazos y de aprendizajes y conocimiento que va sacando, hasta que llega un momento en que uno creo que llega y puede decir como que esto sí soy yo, como que he recorrido muchas personalidades, de pronto de una esencia, pero he recorrido muchas formas de ser, y llega un momento en el que uno dice, este sí soy yo. ¿Vos recordás ese momento? Si fue hace años, si es reciente, que vos hayas dicho, es el momento más yo de mi vida, y qué te hizo sentir así, o qué momento te hizo sentir así. Yo creo que es una exploración sana dentro del crecimiento de todo ser humano, sí, ¿no? Sí, uno va pasando por etapas y también por dónde está el mercado. Y lo que está de moda en un momento, también uno cae ahí, porque uno, digamos que no tiene un criterio de personalidad fuerte desde la juventud, pues. Entonces, cuando niño uno es algo, como decías ahorita, de joven uno puede hacer un montón de cosas y meterse en un montón de roles o de microtendencias, pero yo creo que a partir de los, no sé, yo me sentí ya como un poco más aterrizado en cuanto a mi personalidad por a los 25 años. A los 25 ya dije como, me siento muy tranquilo y muy cómodo con lo que he logrado. La carrera me moldeó mucho, estudiar publicidad me moldeó mucho, trabajar en Matelsa me moldeó mucho. Entonces yo siento que es ahí, como cuando uno ya tiene un criterio de decir, esto es lo que me gusta y esto no me gusta. Y esto es un acuerdo innegociable y esos son acuerdos negociables. Yo creo que es por ahí. Y yo creo que igual uno va a seguir como cambiando cosas. Ajá, Creo que le pasa a las claro, marcas, obvio. a los artistas. Pero es también es la información. Cuando tienes más acceso a la información, hay más posibilidad de cambio. Sí. Ya la información está ahí. Entonces, Es más, con eso que usted toca, yo hace poquito hacía una introspección y yo decía, hay gente que se siente como si se estancara en un momento de la vida, que creo que es la gente que cree que como que ya esto soy yo, ya no voy a aprender nada más y ya me quedo ahí. Hay gente que parece que se quedó en 11 o que se quedó eso es un cerebro duro. La diferencia con el cerebro blandito, que todo el tiempo está aprendiendo y desaprendiendo según la información y lo que hayan hoy en el mundo. Entonces, yo siento que cada vez hay más conciencia en muchas cosas, es por la información que tenemos al alcance. Hay una pregunta de Laura, pero antes de eso voy a hacer esta reflexión, y es, pensando en eso, yo creo que ojalá, porque digamos con las marcas uno lo sentía que seguían cambiando en el tiempo y de pronto vuelven a hacer algo, ojalá uno no deje de cambiar, ¿cierto? Desde una esencia, pero aprender cosas significa que uno está vivo y que uno está eso, uno sigue siendo consciente. Que uno a los 40 diga, parce, yo a los 35 era un imbécil. Muy cerquita. Ay, muchachos, los 40, que son los 40 más que los nuevos 25. Claro. Sí, yo cumplo 40 en 2 años y medio. Que yo a los 50 diga, parce, a los 40 yo todavía tenía mucho peso, yo era una hueva. Que a los 60 diga, parce, yo a los 50 era un imbécil. Que a los 70 diga, uno a los 60 sí es un niño, huevón. Por eso es sumar experiencia. Cuando sumas mucha experiencia, uno se da cuenta de los errores o de
de los pensamientos o de los comportamientos que tenía antes, y uno dice, yo soy un marica, yo soy una loca. Eso. Laura pregunta, ¿cuáles son los no negociables que tienen? Usted ahorita ya hay unos no negociables en tu Para mí personalidad. los no negociables es la alimentación. La alimentación es un no negociable. O sea, tengo un estilo de alimentación que para mí es lo más importante. Y el entreno. Para mí entrenar es un no negociable. Y todos mis trabajos siempre, esa es mi condición. Y es, permítame mis 2 horas en la mañana para entrenar. O sea, no me ponga, si yo tengo un trabajo donde entro a las 7 de la mañana, no funciono. Porque me están quitando mi no negociable, que es el entrenamiento. Y mi comida. Es que eso es el cerebro, weón. El cerebro se está alimentando todo el tiempo, es de lo que le metes al cuerpo. Y nosotros en la industria de las ideas tenemos que tener un cerebro totalmente fresco, alineado, cargado, Esbelto. esbelto, Un cerebro esbelto. grande. Esos son mis 2 negociables. Yo por mi parte diría que el balance entre lo que hago por trabajo y lo que me gusta hacer, que ojalá se encuentren, pero que pueda tener ese balance entre lo que es lo laboral y la vida personal, ¿cierto? Que yo creo que uno, por más que le guste el trabajo, pues es un trabajo que eso se convierte en una necesidad, ¿cierto? Como una cláusula ahí de la vida. Que eso nunca se absorba a lo otro, pues que no se canibalicen, ¿cierto? Sino que pueda haber un balance siempre. Y yo creo que eso, que mi no negociable es no dejar de cambiar, no dejar de sentirme que un par de años atrás yo todavía estaba muy crudo. Porque yo siento que para mí el primer síntoma de vejez no es las canas, no es la rodilla traqueando, sino que es cuando uno cree que todo lo anterior era mejor. Porque eso es que uno ya se quedó atrás, weón. Esos son mis no negociables. Gracias, Laura, por la pregunta. Padre, bueno, quería preguntarte, ¿vos crees, hablando de sinceridad, desde sincero en estas conversaciones sinceras, has sido víctima de alguna mentira del mercadeo en la vida? De esas cosas que vos digas, es que a uno siempre le vendieron desde el mercadeo, o la sociedad. Bueno, que ahorita decías una, por eso dijimos que nos adelantamos, es como que lo que es la comida. La alimentación, el hecho de que toda la vida te hubieran criado diciéndote que la leche era necesaria para tu cuerpo es la mentira más grande, la falsaria más grande de la vida. ¿Para qué sirve la puta leche, weón? Para mí eso es un no negociable. Ya no estamos hablando de esas mentiras. Para mí eso es una de las grandes mentiras del mercado, que necesitas leche, como que un mamífero tomando leche de otro mamífero, es como, what the fuck, eso no tiene sentido. Y lo otro que me parece muy gonorrea es el come más carne de cerdo. Esas dos, parce, para mí la industria de las carnes y de los lácteos son las mentiras más grandes que tiene el mercado global, porque es que eso no solamente pasa aquí, eso es global. Y una vez fui al médico, a una cita general, a una pedicita, para un chequeo, y el man me va diciendo como, ay, entonces vos qué comes, cómo es tu alimentación, le dije cómo era, y me dijo, tenés que tomar leche. Y yo, perdón amigo. Porque no sabías, yo ¿Papi qué? Y, que ¿por qué no comes carne? Es que la carne, yo, ¿papi qué? No, marica. Esas son las grandes mentiras, porque también los profesionales que te dicen cómo debes vivir sano te están metiendo la misma mentira y te están reforzando la misma mentira. Y el problema es que son demasiado, como ven solamente una parte. Entonces si te duele aquí, te mandan algo que te va a dañar aquí. No ven el cuerpo como un sistema completo, sino que lo ven por partes. Y eso es otra grande mentira, y es la industria farmacéutica. Yo de hecho recientemente como que tuve una experiencia cercana de una familiar, y no ha sido la primera, como que para la clínica. Entonces los medicamentos que le dan para tratarle algo, listo, no, esto ya mejoró, le dañan el riñón. Claro, pero entonces ya el riñón está fallando y hay que hacerle, entonces pues la gracia, mamá. Vender. Por eso esa serie de los hongos fue tan criticada por la industria farmacéutica, porque le tiró durísimo a la medicina convencional, diciendo es que la medicina ancestral es lo que realmente nos funciona, y es como a través de lo que comes, de la alimentación y lo que nos da la tierra, puedes vivir sin enfermedades y te puedes curar. O sea,
Usted sabe que alguien que es asmático cree que es asmático para toda la vida. Dice como, es que eso ya no tiene cura y tienes que vivir medicado y con el inhalador. Y conozco un caso del director general de Matelsa, que el man llegó a Matelsa también como en el 2013 con asma. ¿Y sabe cómo se le quitó? Eliminando los lácteos de su vida. Ese man falero. Sí. Ese man eliminó los lácteos de la vida y el asma desapareció. Y es algo que no te va a decir un médico, obviamente. El médico te va a mandar medicamentos para curar o para controlar el asma. Pues y cuando uno ve y están las películas es porque pasa. Hay una película que es una comedia romántica, pero habla de eso, que creo que es... No creo cómo se llama, pero es con Anne Hathaway. Que venden, son de esa gente que van a venderle a los médicos nuevas medicinas de cierta marca. Y eso es una mafia gigante. Entonces, claro, los que te mandan, y es una marca en específico, o ese medicamento es porque están moviendo industrias que detrás les están pagando. Pero bueno, eso es otra conversación. Pero eso responde a la pregunta de las mentiras del mercadeo. Sí, total. Yo creo que una de las mentiras de la vida en general, de las que todos hemos sido víctimas... El amor. No, pero no el amor, porque el amor sí es necesario. Bueno, pero sí, lo defino así. Es que el amor que hay que buscar es el de pareja. Como que la gente tiene un chip inconsciente de, mira que está conociendo gente como por buscar esa pareja, por fin y bacano, si uno la encuentra muy bacano, pero uno tiene que entender que el amor obviamente está de la familia, de los amigos, de las amigas, cualquier persona que la rodee, y que uno tiene que aprender a ser feliz solo. Si encuentra a alguien con quien compartir esa felicidad, brutal. Pero creo que eso es una mentira, como tenés que conseguir pareja en la vida, porque estar solo es triste. Como que no, porque al final uno tiene que ser feliz con lo que tiene y compartir la vida con amigos. No es solo el amor romántico, el amor que existe, ¿cierto? Total. Una pregunta, volviéndonos un poquito al tema de comunicación y artistas, y es, ¿cuál es el error más común de una marca, ya sea corporativa, personal, creadora de artistas, cuando quieren conectar con público, con fans? Para mí el error más común hoy en día de todas las marcas es querer crear comunidad. Para mí la comunidad es lo que se construye genuinamente. No es como, voy a crear comunidad y esa es mi estrategia para crear comunidad. Marica, y cuando lo buscan a uno, que nosotros hacemos como mucho pues, especialistas en marca, es las marcas que te piden. Quiero comunidad. Quiero gente. Y no todas las marcas están para tener comunidad. Hay marcas que pueden sobrevivir sin comunidad. Es simplemente un consumidor, una marca que tiene una transacción económica para el bien de cada uno. Y ya. No tienes que tener un batallón de comunidad porque no todas las marcas están hechas para eso. Entonces es como, ¿cuál es su marca? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué producto o servicio ofrece? Y analizar cómo esta marca es acorde para crear una comunidad y bajo qué gusto o temática voy a crear mi comunidad. Nosotros en Sincero tenemos una comunidad dedicada al deporte y no fue como que el objetivo fue vamos a crear una comunidad que siempre vayas a entrenar así, no. Empezamos 2 loquitos con la película, entrenando aquí al frente de Sincero, al fin de semana siguiente 3 loquitos, 4 loquitos, 5, 6, 7, 8, hoy somos 45. ¿Loquitos todos? Todos loquitos. Hoy somos 45 personas que siempre venimos a entrenar acá los fines de semana y no fue nuestro propósito fue abramos un lugar donde la gente pueda mecatear sanamente y rico. Y nos fue llevando, el propósito nos fue llevando a tener una comunidad que hoy es muy grande y que ama Sincero. Y se convirtió Sincero en una comunidad para conectar con personas a través del deporte y de la comida sana. Que yo creo que es muy bacano por lo que os decís, y no partió como que, ay, ¿qué tal si deporte porque a la gente le gusta? No, es porque es algo en lo que ustedes creen. Ajá, exacto, por eso digo yo, ¿cuál es la temática alrededor de tu comunidad? Sí. Es en lo que creemos nosotros, no vamos a hacer una comunidad alrededor del chirreo de la fiesta, que me gusta. Pero que tenés un micrófono ahí también. Sí, hombre. No, claro. Hay demás que son horribles. Al año. Es que no me... Es buscar esa comunidad alrededor de una temática, de un gusto muy genuino de la marca. Que, por ejemplo, yo a las marcas también les llevo desde un discurso cuando nos vienen a buscar, y es, yo primero es como que no prometer para mí, y les digo, vea, si alguien de mercadeo les empieza a prometer cosas, eso ya es una red flag, porque es que todo es tan incierto que no hay fórmulas que no.
yo que sí me comprometo, vamos a hacer un proceso para que aumentemos las probabilidades de que ustedes sean interesantes para el público. Relevantes. Exacto. Y para mí la analogía es la vida personal de cualquiera. Y yo les digo, vea, ¿usted tiene cuántos años? 33. No, usted tiene 33. Sí. ¿Sí? Sí, yo empiezo a cumplir más rápido que... Jesucristo, Bueno. weón. Usted durante sus 33 años, usted tiene esa familia cercana, los amigos que tiene cercanos, los mejores amigos, ha tenido parejas. La gente que ha estado alrededor suyo o que está, ¿por qué está alrededor suyo? Usted no se ha puesto a pensar, tengo que ser así para que ellos sean mis amigos. De hecho, eso está mal visto en la sociedad. ¿Usted qué ha hecho? Ser usted. Potenciar lo que ya hay en usted para... Haz que ve, yo soy charrito, me gusta hacer chistes y de pronto la gente se conecta con eso. Ve, a mí me gusta hacer ejercicio y hay gente que encontró ese gusto parecido en mí y ahí se juntó. A la final es una marca que es eso. ¿Usted en qué cree? ¿Qué le gusta hacer? Llévelo y comuníquelo. Y no vaya a buscar clientes. Deje que la gente diga, ve, qué nota. Esa persona o esa marca le gusta lo mismo que a mí, me voy a sumar a eso. Y listo. Obviamente no es como deje los que lleguen solos, uno tiene que hacer un esfuerzo publicitario Sí. y de marketing grande para que la gente llegue y te conozca, pero en ese primer atrape, ¿cómo hago para que se quede? Y es eso, como listo, ya te mostré mi lugar, mi marca, lo que sigue ahí para adelante es responsabilidad de la marca para que esa persona sí sea tu amiga, que sea una amiga de la marca, que sea una persona con la que puedes contar, que sea un fiel creyente de los principios de la marca, que sea un soldado que defienda la marca, que sea una persona que hable bien de la marca afuera y que te recomiende, que es lo que estamos hablando ahorita. Ya la recomendación de una persona es como, parce, tenés que ir allá, ese lugar es una chimba, venden esto, y es una belleza, te atienden súper bien, son queridos, y eso es la recomendación que finalmente uno hace de un amigo. Como, parce, necesito a alguien que me haga un análisis de marca y una terapia de marca. Yo conozco a alguien, Alejo. Y así como que la gente que uno tiene en el cerebro es digamos que es el símil con las marcas que uno tiene en el cerebro. Son marcas que te han cautivado a través de su personalidad, que son nuestros amigos también. Nuestros amigos nos cautivan a través de su personalidad y sus gustos. Como que se redefine una frase popular, ya no es dame una palanca y mover el mundo, dame una recomendación y mover el mundo. Exacto. Ojo ahí. Bueno, quedan 2 preguntas para acabar con esto, si tienen por ahí también coméntenlas a las 7-8 personas que siguen acompañándonos. Una, el ego en cierta medida es necesario. Yo creo que el ego es malo cuando es en un exceso, pero un poquito de ese ego enfocado en la credibilidad propia es bacano, ¿cierto? Que traduce más en seguridad, como de estar muy seguro de lo que usted es y de lo que puede lograr. Eso, sin excederse. Pero hay otra parte en la que se vuelve una mentira de uno mismo. Cuando el ego se excede es una mentira que uno está contando a uno, ¿cierto? Como estamos hablando de ser sinceros, de sinceridad, ¿qué tanto daño le hace el ego a la creatividad? Mucho porque en la creatividad en los equipos la idea no es de una persona, la idea es de todo el equipo, porque es que vos traíste una semillita, esa semillita te la regó otro par, y después llegó otro parcero y le puso un abono, y finalmente salió una idea súper estructurada bajo el equipo. Pero si vos que trajiste la semillita decís que la idea fue mía, ya ahí es donde todo le hace un daño y hijo de puta a la creatividad y a los equipos, porque estás aplastando el trabajo y la creatividad de los otros. Entonces para mí el ego en la creatividad es un daño muy grande desde el punto de vista de exceso de seguridad, Sí. Como de que yo tengo la última palabra, como yo soy el jefe, yo soy el líder y se hace lo que yo diga. Pero ese ego positivo y es yo creo lo que soy, yo estoy seguro de mis capacidades, de mis habilidades y lo puedo lograr. Y también sabes que la experiencia, yo creo que si le sumamos a eso la experiencia es, marica, me encanta eso, pero llevo tantos años haciéndolo y yo sé que no funciona. Podemos probarlo, pero hay estadísticas. Sí, ya uno sabe qué probabilidad. La estadística es tu maestro, pero no tu dueño. Con la estadística se puede contar, pero si uno se queda solamente con la estadística, pues nunca va a innovar. Pero uno siempre tiene que estar como ahí. Y creo que lo leí en un libro de Steve Jobs. El man, no es Steve Jobs. O sí.
cuando se fue a Pixar. Bueno, no sé. El caso fue que en un libro que leí decía como Steve Jobs le metió un montón de dinero a la Speedway. Sí. Él Sí, eso lo cuentan en dijo- originales, creo. En originales. Él dijo como, parce, esto va a revolucionar la industria del transporte en el mundo. Y se metió, parce, de lleno con todo su dinero a invertir a esas empresas. Y eso se volvió el carrito de los heladores de centros comerciales. La malumeta. La malumeta para los heladores. Eso no pasó nada ahí. Y la reflexión fue, usted tome decisiones bajo su experiencia. O sea, si Steve Jobs hubiera invertido esa plata en otra empresa de telecomunicaciones, de celulares o de tecnología, le hubiera, parce, sacado al estadio otra vez. Pero el man se metió en una industria que no conocía nada, solamente Transporte. por su, ¿cómo se llama esto? Intuición. Cuando le das toda la potestad a la intuición de hacer algo sin experiencia, sin justificaciones certeras, sin datos, la estás cagando. Entonces, cuando tomen una decisión o cuando vayan a dar una reflexión o un consejo es, yo sí tengo la experiencia para decirle a esa persona lo que debe hacer o no. Y ahí es donde entra ese ego positivo y es, te puedo dar estos consejos porque he trabajado en esto muchos años y me la creo. De acuerdo. Listo, y ya para terminar, ¿cuál es el mayor engaño del mundo creativo? Que los creativos solamente son los que estudian publicidad o diseño. Y así empezamos la charla. La creatividad es de todos. De cualquier persona tiene que tener un toque de creatividad para mover su negocio, su industria, su vuelta. Todos. Y ahí, por ejemplo, por eso hay abogados que sobresalen más que otros, por su creatividad para venderse, o restaurantes o lo que sea. La creatividad es igual inteligencia para cualquier industria. Entonces, ser creativo no es estudiar una carrera que tenga que ver con creatividad. Ser creativo es ser inteligente, tener rutas mentales y tener cuento en el cerebro. Ser creativo, siendo muy reduccionista, pero a grandes rasgos es vivir mejor. Ser creativo paga. Bueno, ser pilo paga. Él no puede cerrar el programa con eso. Pero de acuerdo, yo creo que los creativos, y pongo entre comillas porque creo que cuando alguien se excede en el ego no está siendo creativo. Han querido privatizar la creatividad. Porque, y eso viene del ego, como que no, pero como así. ¿Cómo me vas a decir que esta persona de esta otra carrera también es tan creativo como yo? Sí, y tal vez más, si usted no la sabe manejar. Y mira que yo lo mencioné ahorita cuando puse el ejemplo de Matelsa. Y ahí es donde el ego entra para abajo. Y es, Sí. yo soy el publicista, me contrataron para generar ideas, pero las ideas más buenas las está teniendo mi jefe. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hace el ego? Vaya y aprenda, pregúntele qué hace, cómo vive sus días, cuáles son sus hábitos, por qué es tan inteligente, por qué tiene una visión superior al resto. Ahí entonces el ego hace su trabajo de investigar, de volverse mejor, de decidir quiero ser mejor, quiero ser más inteligente, me meto en ese cuento, me meto en ese rollo, me tomo la pastilla y la rompo. Y ya después, ya mi ego empieza a tomar una mejor versión, porque ya entiendo y ya sé Se lo está que nutriendo bien. Ajá. Creo que no hay peor creativo. Partamos del mundo de las agencias. No hay peor creativo que el que no escucha a la ejecutiva, que el que no escucha al de sistemas, que el que no escucha al financiero. Y para todo en la vida, no hay peor creativo que el que no está mirando al mundo, escuchando a la mamá, a los hermanos, al primo, a la persona que compra en la calle, al que está vendiendo por ahí. Y consumiendo películas, música, viajes, tendencias, qué está pasando en el mundo. Todo eso son insumos realmente para ese subconsciente creativo que tenés en la cabeza. Eso es. Hey Fede, ya para darle end a este espacio, justo cuando se conectaron otras dos personas, ya llegando a las 10. Pero bueno, la gente te puede seguir en redes. @DF López, digamos que no tengo una red profesional, es una red muy personal. No es dislexia, es así, es @DFLópez. Ajá. No Fede López, sino DF DF López. Ahí está mi vida, digamos que comparto pocas cosas de mi vida laboral, pero ahí están las marcas con las Te que pueden trabajo. hablar, Sí, también si claro. quieren trabajar con vos. También si doy tienen alguna charlas. duda. Este miércoles 15 de octubre voy a tener una charla taller con el Power de Confama y con Inex Moda, hablando de storytelling musical y cómo conectar la música con el resto de las industrias. Y también si quieren seguir a Sincero Sincero. y quieren venir a probar, ¿cómo son las redes de Sincero? @Sincero
guión bajo, varios guión bajo. Ahí ponen está. guión bajo y ahí les sale. De una, parce, muchas gracias. Alejo, siempre es un placer conversar con vos. Una chimba. Digo yo, gracias a los que estuvieron por ahí, a los que van a ver este video completo luego en otro lado. Nos vemos. Chao. Todo bien. Que estén muy gay. A ver, ¿cómo es que acabo yo esto?